Nos reencontramos nuevamente para seguir escudriñando juntos las Sagradas Escrituras, siguiendo el consejo del Divino Maestro. San Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta serie que hemos comenzado desde el tema número 25, ya hemos filmado hasta el 34, estamos analizando el último mensaje de misericordia que Dios envía a esta tierra. Está registrado en el libro del Apocalipsis, el capítulo 14, desde el verso 6 al 12. El primer mensaje encierra toda la gloria de Dios, invitando a sus hijos a adorarle, a honrarle, a darle gloria, a temerle, con reverencia, con respeto, porque la hora de su juicio ha llegado. Y los otros mensajes son de advertencia sobre los poderes religiosos que lamentablemente, tomando el nombre de Jesús, han llenado la tierra con las prácticas babilónicas. Ya en los dos temas anteriores hemos analizado una parte de ello. Vamos a volver a leerlo para luego analizar otro aspecto más en esta ocasión. Dice allí desde el verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Amables amigos, cuando el divino Creador nos da una advertencia, es porque Él anhela y quiere que sus hijos retornen a la pureza de la fe apostólica. Cuando hablamos de la fe apostólica, estamos hablando de la fe que quedó registrada en el Nuevo Testamento, la iglesia que Jesús organizó con la corona de 12 apóstoles. Lo que ellos vivían, lo que ellos creían, lo que ellos enseñaban, porque mis amigos, desde el mismo Edén, Satanás se encargó de llenar la tierra de supersticiones, de leyendas, de ideas como la que ya hemos visto con lo que pasó con Babilonia antigua. Vamos a recordar un poco, yendo nuevamente al libro de Génesis, para seguir analizando el porqué de todo esto. Habíamos visto que después del diluvio universal, el bisnieto de Noé, Nimrod, había fundado la ciudad de Babilonia y había llenado la tierra de conceptos equivocados, la adoración al sol, por ejemplo. Y de allí hemos visto en el tema anterior cómo cuando vino el diluvio universal, después de él, Dios lo esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿En qué momento fue eso? Vamos a leer el capítulo 11 para recordar, desde el verso 1 en adelante. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, ¿qué pasó con toda esta gente? Ya no querían saber nada con el concepto de Dios. Comenzaron a razonar y argumentar que las razones del diluvio universal no fue porque Dios mandó un castigo. Debe haber sido un fenómeno atmosférico y los conceptos acerca de su origen comenzaron a cambiar. Y entonces ellos pensaban seguramente hacer una torre para subir hacia las nubes y ver cuál fue el fenómeno que se desató tanta lluvia. Mis amigos, hoy en día pasa lo mismo. Los hombres finitos quieren ir al espacio porque quieren encontrar vida en el más allá de acuerdo a sus métodos. Con los grandes telescopios, los radiotelescopios, los hombres saben la infinitud del universo. Sin embargo, por escalar algunas pequeñas partículas del cosmos, cree que van a encontrar vida. Me recuerdo cuando subió aquella primera nave espacial rusa, antes que aquellos astronautas americanos llegaran a la Luna, y aquel astrónomo ruso, cuando llegó, después de haber salido de la atmósfera terrestre y dado una vuelta alrededor de la Luna, él agarró burlonamente y dijo, he andado por el espacio y no he visto a Dios. ¿Se imaginan ustedes? Es lo mismo que yo me vaya al océano, me saque
los zapatos allí a la orilla en la playa, me moje los pies y diga no hay ballena en el océano solamente porque me he mojado los pies en la playa. Bueno, lo mismo pasó con esta persona. ¿Y qué dijo Dios? Versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. El nombre Babel le había puesto Nimrod a esa ciudad y el nombre significaba el portal o puerta de los dioses. Pero Dios, cuando le confundió las lenguas, ese nombre, Bab-Bilú o Babel, como le llamaba Nimrod, cobró el nombre de Balal, que significa confusión. Y allí viene, por supuesto, la gran confusión. Y desde allí, toda la humanidad, prácticamente en todos los continentes de la tierra, comenzaron a adorar al astro rey, al dios Sol. Eso lo sabe la historia, ¿verdad? La cultura, por ejemplo, si vamos acá de nuestros continentes, sudamericanos, centroamericanos, la tía, ¿verdad? La cultura guanacota, azteca, mayas y demás, todo ello fueron adoradores del sol. Y lo mismo pasó, lógicamente, en Europa y todos los otros continentes. ¿Saben, mis amigos? Realmente las Sagradas Escrituras nos muestran en forma clara cómo estas prácticas fueron terribles. Por ejemplo, adoraban al dios Sol y adoraban a la diosa Luna. Y cuando el pueblo hebreo comenzó a correr en la historia y Dios le dio la maravillosa instrucción, primeramente el peregrinaje por el desierto, toda aquella instrucción que Dios le dio, la maravillosa obra con que lo sacó de Egipto y todo lo demás, ellos muchas veces perdieron de vista la gloria de Dios y comenzaron a practicar las prácticas de estos pueblos paganos. Por ejemplo, si vamos a la segunda carta de los Reyes, el capítulo 22, allí nos encontramos en un momento histórico que después de varios reyes que se habían corrompido en la tierra, subió prácticamente un rey muy jovencito. Y este rey comenzó a hacer una obra maravillosa. El capítulo 22 de Segunda de Reyes, leemos el verso 1 primeramente. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén, dice 31 años. Miren, un niño de 8 años. Ese niño, obviamente por las características, era un niño muy preparado y Dios lo vio. Dice el verso 3, a los 18 años el rey Josías envió, dice, al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Musulam, escriba de la casa de Jehová, diciendo, y allí viene una serie de instrucciones que le da, que traigan los rollos sagrados hebreos, que traigan el libro de la ley. Él quería comprender cuál era el mensaje que Dios les había dejado, y fíjense en lo que pasa más adelante. Capítulo 23 de Segunda de Reyes, desde el verso 4, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcía, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardias de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Acá estamos hablando de Baal, de Asera o de Astarte o Astaró, que era el dios Sol y la diosa Luna. Fíjense en lo que sigue diciendo. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al Sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Mis amigos, ¿de dónde vienen esas prácticas de adorar al sol, a la luna y de pensar la influencia que los astros del cielo pueden tener sobre la vida humana? El signo del zodíaco. Eso viene de los babilónicos. Y ellos lo hicieron cuando pensaban que la Tierra era el centro del universo. Fíjense, a medida que la ciencia ha crecido y sabemos que eso no es así, además Dios en su palabra siempre instruyó al pueblo de Dios para mostrarle que esas prácticas eran paganas, idolátricas, que no tenían sentido. Cuando Él instruye
recuerdan el Deuteronomio, ahí el capítulo 4, cuando Dios le instruye a Moisés, le dice, cuidado que levanten los ojos al cielo y vean al sol, la luna y se inclinen a adorarlo, porque Jehová Dios te lo dio, dice, para todas las naciones debajo del cielo. O sea, todas estas prácticas paganas fueron inventadas por el diablo. Y hoy en día muchísima gente, lo primero que hace es levantarse, ver qué le depara el signo zodiacal. Si tendrá éxito en el amor, en los negocios, en todas sus realizaciones. Mis amigos queridos, eso viene de los babilónicos. Eso no es una práctica divina. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 47, cuando nos está hablando justamente de la condenación que viene sobre la ciudad de Babilonia. Allí en el capítulo 47 dice juicio sobre Babilonia. Y en el versículo 12 leemos, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrá mejorarte, quizás te fortalecerá. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Fíjense en el signo del zodíaco, lo que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Mis amigos queridos, si ustedes se dan cuenta, acá Dios está mostrando realmente en su palabra cuáles eran estas prácticas y hacia dónde estaban realmente dirigiéndose. Ahora miren, resulta que las prácticas que ellos tenían cuando adoraban al sol, hay que ver todo lo que los hombres históricos nos han escrito, al final vamos a ver el nombre de algunos de ellos. Resulta que las prácticas eran tremendas. Cuando llegaban esas fechas para adorar al dios solar, ellos creaban unos fuegos sagrados enormes. ¿Y qué hacían en esos fuegos sagrados? Los jóvenes hacían destreza de pasar esos fuegos sagrados. Y si ellos llegaban a quemarse, entonces era porque el dios sol no los aceptaba, entonces los sacrificaban al dios sol y los quemaban vivos en esos fuegos. Pero si esos jóvenes llegaban a superar y no tenían ninguna quemadura, la nación entera, así inclusive hacían los egipcios, ahí están los registros de ellos, dice que esa persona era protegido por el dios solar y esa persona tenía derecho a hacer todo lo que él quería, malo o bueno, y nadie podía decirle nada porque el dios solar los protegía. Es por eso que cuando Dios introduce al pueblo hebreo en las tierras de los cananeos, fíjense en los consejos que Dios le daba a Moisés, las advertencias para que no hagan ninguna de estas prácticas. Vamos a ver en el libro a Deuteronomio, el capítulo 18, allí están las indicaciones desde el verso 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La palabra abominación significa maldición. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que practique estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué le decía el Señor? Cuidado con andar haciendo esas abominaciones, cuidado con andar haciendo pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que eran las prácticas prácticamente que tenían estas naciones. ¿Saben, mis amigos? Cuando la iglesia cristiana comienza a correr en la historia, los primeros 3 siglos es cruelmente perseguida por la Roma imperial. Pero como el diablo ve que la persecución no le surtía efecto, porque cuanto más cristianos mataban, más paganos se convertían, porque la muerte de ellos era como semilla. ¿Saben cómo morían los cristianos? Alabando a Dios, cantando, en medio de los leones, en medio del fuego, en medio de todas las maldades, en medio de la espada del verdugo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que se complace en la injusticia. Y cuando sus hijos van a ser mártires, Dios neutraliza sus dolores. Dios le muestra visiones, como le mostró a Esteban, el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre mientras lo apedreaban a Esteban. Y Esteban todavía pronunciaba las mismas palabras que pronunció Jesús en el Calvario: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Pero ¿qué ocurrió? Como el diablo vio que no le surte efecto, porque los hijos de Dios que mueren son hijos de resurrección, y el diablo sabe que van a heredar la vida eterna, y lo que él quiere es perdernos junto con él, porque él sabe que está perdido. Entonces el diablo hace que Constantino el Grande se convierta de nombre al cristianismo. Y entonces Constantino el Grande lanza el famoso edicto de Milán en el año 313, no se persiga más a los cristianos. En el año 321, Constantino firma la primera ley dominical. Escuchen bien, ¿por qué digo la primera ley dominical? En primer lugar, ¿saben ustedes qué día adoraban los paganos al sol? El día primero de la semana, que es lo que corresponde a domingo. La palabra domingo viene de dominico, eso le pusieron recién cuando empezaron a querer cambiar el sistema, y como Jesús resucitó el primer día de la semana, o domingo, le pusieron domingo, viene de dominicus, que significa día del Señor. Eso le pusieron los paganos y los cristianos unidos ahí en Roma para comenzar a conquistar a los paganos. En el año 538, el emperador Justiniano nombra al obispo de Roma jefe del Sacro Imperio Universal. Y ya la iglesia comienza ahora a correr en la historia, pero acomodando en su seno las prácticas paganas. Entonces mandan misioneros al norte de Europa, y allí entonces se practicaban todos estos fuegos sagrados, donde la gente saltaba cuando llegaba la fiesta al dios solar. ¿Saben qué fecha era esa? 24 de junio. Entonces los misioneros dicen, ¿qué fecha podemos encontrar de los personajes bíblicos para el 24 de junio? Escuchen bien, ya habían encontrado 25 de diciembre para el nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no nació un 25 de diciembre. Todos saben que esa fecha en Palestina es un crudo invierno y los pastores no pueden estar con sus ovejitas teniendo un rebaño ahí en un clima primaveral como muestran las Escrituras. Pero esa fiesta del 25 de diciembre era fiesta de Tamuz, el hijo de la diosa Istar, que ya hemos investigado en el tema pasado y hemos visto cómo se llenó la tierra con la idolatría de la madre y el niñito. En todos los pueblos de la tierra, la madre y el niño fue adorado siempre. Eso viene desde los babilónicos. Y entonces, como habían encontrado el 25 de diciembre, fecha de Jesús, retroceden 6 meses, porque 6 meses antes nació Juan el Bautista. Entonces ellos dijeron, le vamos a poner fiesta de San Juan al 24 de junio, para que así que los paganos dejen de adorar al dios Sol y entonces se conviertan a la fe cristiana. Pero la práctica siguió igual, con fuegos y con salto. Miren, para que ustedes vean que Juan el Bautista nació 6 meses antes de Cristo, el Evangelio de Lucas, vamos a ir al capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Allí nos encontramos nosotros con el mensaje del ángel Gabriel a Zacarías, padre de Juan. En el verso 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y el verso 26 dice, al 6º mes, o sea, después de haber estado con Zacarías, que le dijo que su esposa iba a quedar embarazada, le dice entonces al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Recién va a darle el mensaje a la Virgen María, que va a ser madre del Redentor que iba a nacer de su vientre. Así que por lo tanto Juan el Bautista nació exactamente 6 meses antes que Jesús. Así que el 24 de junio, que era una fiesta pagana, le ponen fiesta de San Juan el Bautista. ¿Saben ustedes, mis amigos? Escritores como Heródoto, como Wilkinson, como Laya y muchos otros, ¿verdad?, hablan justamente de estos fuegos sagrados. En el siglo XIX, un hombre que escribió una obra titulada Druides de Tolán, página 107, dice lo siguiente: yo he visto gente correr y saltar a través de los fuegos de San Juan en Irlanda, creyendo que al hacerlo eran bendecidos durante la ceremonia. Fíjense, la Iglesia Católica decía que aquellos que salten esos fuegos iban a tener una bendición de parte de Dios. Fíjense cómo la fiesta pagana la transformaron en una fiesta cristiana. Mis amigos queridos, es terrible. Dios realmente reprendía esto a Israel de una manera tremenda. Ezequiel capítulo 20, versículo 30 al 32. Fíjense en lo que dice allí la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 20, verso 30 al 32.
Dice allí la palabra de Dios: di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones. O sea, la fornicación o el adulterio en un sentido espiritual se está refiriendo justamente a una práctica de traer culturas paganas y anular la fe cristiana. O sea, Dios lo toma como adúlteros a aquellos que dejan al Dios sincero, la voluntad de Él, sus sanos principios, por ir tras de las prácticas paganas idolátricas. Es como ofenderlo a Dios, porque siempre consideró a su iglesia como la esposa del Cordero. O sea, esa es la simbología en la Sagrada Escritura. Sigue diciendo acá: porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y dice, de reprenderos yo, casa de Israel. Verso 32, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Sí, tengamos ídolos, hagamos ídolos de imágenes, de piedra, de palo. En los próximos temas vamos a ver un detalle sobre todo estos también, que eran prácticas babilónicas. Sí, mis amigos. O sea, en toda esta época Dios reprendía duramente. ¿Saben cómo más simbolizaban ellos al Dios Sol? A través de figuras de animales, de peces, de árboles, de bueyes, de bestias salvajes. Miren, mis amigos, cuando el apóstol San Pablo hace recuerdo de todo esto, en la carta a los Romanos, miren lo que el apóstol Pablo está advirtiendo allí, para que nadie siga estas prácticas pecaminosas y horribles por las consecuencias que arrastran y traían. Romanos, en el capítulo 1, leemos nosotros allí lo siguiente. Tenemos desde el verso 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. O sea, comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjense, las prácticas homosexuales, el libertinaje sexual, todas las corrupciones. En el tema pasado hemos visto a esos arqueólogos que investigaban todo esas tierras de Canaán, las prácticas horribles que tenían, porque ellos le atribuían a sus dioses las mismas debilidades que ellos tenían en su cuerpo, pedofilia y todo eso. O sea, todas estas prácticas paganas tristemente se envolvían dentro de estas prácticas licenciosas. Amigos, ¿han visto ustedes cómo está la tierra ahora? ¿Qué decía el Señor en las leyes levíticas? Leyes que no solo fueron dadas para el pueblo hebreo. Las leyes de salud, las leyes de sanidad, todas esas leyes fueron dadas también para los hijos de Dios en todas las dispensaciones. Fíjense en lo que dice Levítico 18, versículos 22 al 24. Levíticos capítulo 18, dice allí, verso 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, es maldición. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿Se dan cuenta, mis amigos? ¿Por qué Dios tenía que tomar medidas drásticas sobre estas naciones y sobre esta gente? Era justamente por las prácticas corruptas que teníamos.
Mis amigos queridos, ¿cuál es el último llamado que Dios nos hace? El llamado de misericordia. Vamos a seguir analizando todas estas prácticas. Vamos a ver cómo Dios va corrigiendo y cómo Dios va calificando a los sistemas que se dicen hijos de Dios, pero que se van tras de las prácticas paganas idolátricas de culto. Es por eso que el último llamamiento, el último mensaje está en Apocalipsis 3, 14 al 12. Pero el último llamado que Dios hace, mis amigos, para que salgamos de Babilonia, está en Apocalipsis capítulo 18. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Noten que esto es en la hora final, esto no es de la época antigua. Todas estas prácticas han sido cubiertas con un matiz que se le ha dado, y los grandes hombres de Estado y tristemente los tribunales y demás, justificando todas estas prácticas en toda la tierra de diferentes maneras. Por supuesto que todavía quedan personas puras y honradas y honestas que dicen: esto no puede ser. Y es por eso que Dios le dice a todas esas personas que quizás por ignorancia han estado militando en estos sistemas, lo que está en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sí, amigo, pronto viene Jesús, y antes que Él aparezca en gloria, la Biblia dice que se desatarán las 7 postreras plagas ahí en Apocalipsis 16. Dios te llama a la reflexión. Medita, estudia. Puede ser que por ignorancia, sin saberlo, lo estuviste haciendo, pero Dios te llama con amor y con bondad, porque nos llama a todos los pecadores, que nos arrepintamos para que seamos partícipes en el reino eterno de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar en el próximo tema, analizando esta